Y bueno, la clase de hoy día vamos a continuar, em, ¿cierto? Viendo el tema de sistemas equivalentes de fuerza. Em, la clase anterior comenzamos a ver algunos conceptos, ¿cierto? Algunos principios que nos permiten acercarnos a este objetivo, ¿cierto? Vimos cómo aplicar la regla del paralelogramo y del triángulo, ¿cierto? Para obtener una resultante a partir de un sistema de dos fuerzas, ¿cierto? Utilizando trigonometría, una construcción geométrica, ¿cierto? Que es la regla del paralelogramo, y luego aplicar trigonometría para encontrar la resultante, que en el fondo es un sistema, como comentábamos en la clase anterior, un sistema equivalente. Sí, luego vimos el proceso inverso, que es la descomposición, ¿cierto? Y finalmente vimos que una de las descomposiciones más importantes y más relevantes, porque conviene mucho utilizarla, es la descomposición en componentes rectangulares, es decir, dos componentes que sean perpendiculares entre sí. Hoy día vamos a ver cómo esa descomposición rectangular la podemos aplicar para, ¿no es cierto?, poder sumar o encontrar la resultante de un sistema de más de dos fuerzas, ¿ya? Porque lógicamente que la regla del paralelogramo siempre se puede utilizar, pero no es sostenible cuando tienes que sumar 10 fuerzas, por ejemplo. Es complicado aplicar la regla del paralelogramo para dos fuerzas, luego esa resultante con una tercera, y luego con una cuarta y una quinta, ¿cierto? No sale a cuenta. Vamos a ver entonces un método que permite obtener eso más rápido, ¿cierto? Mediante la suma de las componentes. La clase pasada, ¿cierto? Vimos que para sumar tres o más fuerzas, podíamos utilizar la regla del polígono, que se construye precisamente a través de la regla del paralelogramo. Sin embargo, a partir de este arreglo geométrico, que es el polígono que se construye, es complicado o no se puede siempre obtener una solución de manera práctica, ¿cierto? Por medio de la trigonometría, o sea, aplicando las leyes del coseno, del seno, como hicimos en la clase anterior. En este caso, ¿cierto? Para obtener una solución analítica, es decir, numérica y simple, lo más simple posible, vamos a descomponer todo el sistema de fuerzas, cada una de las fuerzas que compone el sistema, en sus componentes rectangulares. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos las tres fuerzas que se ven en pantalla, ¿cierto? P, Q y S, actuando sobre la partícula A, ¿cierto? Queremos encontrar la resultante, cuya ecuación vectorial, ¿cierto?, sería esta de acá. R igual a P más Q más S, ¿cierto?, como vectores. Entonces, si descomponemos cada una de estas fuerzas en sus componentes rectangulares, es decir, componente a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, la expresamos a través de los vectores unitarios, su notación vectorial, ¿cierto? Tendríamos esta ecuación que se ve acá más abajo, ¿cierto? Aquí están las tres fuerzas expresadas a través de sus componentes. O sea, esta misma ecuación vectorial la hemos transformado aquí en estas componentes. Luego podemos reagrupar y factorizar por los vectores unitarios, obteniendo esta tercera igualdad que está acá, ¿cierto? Tenemos que la componente X en Y-tongo más la componente Y en J va a ser igual a la sumatoria de las componentes en Y-tongo más las componentes en Y en J-tongo. Básicamente lo único que hemos hecho es reagrupar y factorizar. Entonces, ahora, ¿cierto?, a partir de esta ecuación, lo que podemos hacer es igualar, ¿cierto?, los factores comunes que acompañan a los vectores unitarios, es decir, podemos igualar este Rx, ¿cierto?, con la componente de la resultante que acompaña al Y-tongo, y lo mismo con el J, ¿cierto? Igualamos acá y aquí. Tienen que ser iguales porque para que las fuerzas sean iguales, o sea, para que la resultante sea igual a la sumatoria, tiene que sí o sí también ser igual cada una de sus componentes, para que se cumpla esa igualdad. Entonces, a partir de esa ecuación, podemos construir estas dos ecuaciones escalares, ¿cierto? Rx
y RI, y si fueran más fuerzas o abreviándolas, ¿cierto? Mediante una sumatoria, quedaría esta ecuación de acá. O sea, lo que me está diciendo esta ecuación, ¿cierto? Estamos concluyendo que las componentes escalares de la resultante Rx y Ri, ¿cierto? Que se obtiene a partir de varias fuerzas que actúan sobre una partícula, sobre la misma partícula, se pueden obtener sumando, ¿cierto? Algebraicamente las componentes escalares mediante las fuerzas dadas, ¿vale? Básicamente, en vez de sumar la fuerza gráficamente y luego aplicar trigonometría, descomponemos, sumamos componentes con componentes y luego obtenemos la fuerza resultante, ¿cierto? Podemos obtener el módulo mediante el teorema de Pitágoras y podemos obtener la dirección mediante el uso de esta función trigonométrica tangente. Esto también se evidencia, hay evidencia de que estas ecuaciones son válidas, ¿cierto? Si hacemos la gráfica, ¿cierto? Si aplicamos la regla del polígono, es decir, si construimos a partir de la partícula A, dejamos la fuerza P, al final de la fuerza P ponemos la fuerza Q, ¿cierto? Luego al final de la fuerza Q, la fuerza S, trazamos el vector resultante desde el principio de la primera fuerza hasta el final de la última, podemos evidenciar gráficamente que la resultante de esta fuerza, o sea, la componente X de esta resultante, es igual a la suma de las tres componentes X de las fuerzas del sistema original. Y de igual manera podemos comprobarlo visualmente, ¿cierto? A partir de la fuerza que está en I. La resultante, la componente I de la resultante es igual a la suma de las tres componentes I de las tres fuerzas originales. ¿Vale? Entonces, esta metodología es mucho más aplicable, mucho más sencilla y práctica que calcular cosas a partir del dibujo, ¿cierto? Con trigonometría. Así que eso básicamente, en eso consiste la obtención de una resultante de más de dos fuerzas ocupando las componentes. Yo sé que esta metodología ustedes ya la han ocupado, seguramente en más de una ocasión. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Tenemos en este caso cuatro fuerzas que actúan sobre un perno, como se muestra en la figura, y queremos determinar la resultante de las fuerzas, ¿cierto? Sobre el perno. O sea, queremos reemplazar este sistema acá de cuatro fuerzas por un sistema de una sola fuerza que represente el mismo efecto que estas cuatro fuerzas sobre el perno de argolla que está acá. Así que vamos a resolver este ejemplo. Vale, aquí básicamente lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es descomponer estas cuatro fuerzas en sus componentes rectangulares, ¿vale? Por ejemplo, ¿cierto? La fuerza F1, ¿cierto? Tendrá su componente horizontal, que puede ser perfectamente esta que estoy dibujando, y tendrá su componente vertical, ¿cierto? Aquí me quedó un poco, no me quedó tan exacta, pero se entiende. Lo mismo con la fuerza F2, por ejemplo, ¿cierto? Tendrá su componente vertical, su componente horizontal. También F3, bueno, F3 ya es netamente una fuerza vertical, así que no hace falta descomponerla. F4, sin embargo, tendrá su componente vertical hacia abajo y su componente horizontal hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, bueno, acá simplemente lo que hacemos es, para encontrar la fuerza resultante, ¿cierto? Queremos encontrar las componentes de esa resultante. O sea, partimos con la componente X de la resultante. Esto va a ser igual a sumatoria de las componentes X de las fuerzas que componen el sistema. O sea, en este caso sería una sumatoria desde 1 hasta 4. ¿Cierto? Acá debería haberle puesto FXY, digamos, así, para que se entienda.
Entonces, bueno, aquí simplemente hay que ver, hay que tener ojo con qué función trigonométrica se corresponde según el ángulo que me entregan en el dibujo y también hay que tener ojo con los signos, ¿vale? Por ejemplo, ¿cierto? En F1 la componente horizontal será la componente que está dada por el coseno de 30 grados. Por el coseno de 30 grados, ¿cierto? Y es positiva porque va hacia la derecha. O sea, aquí vamos a considerar el sentido hacia la derecha como positivo. Luego tenemos F2, ¿cierto? F2 claramente la componente va hacia la izquierda, así que esto sería negativo. F2, ¿cierto? Seno de 20. En este caso es seno, según el ángulo que me entregan acá. F3 no tiene componente horizontal y F4, ¿cierto? Tiene una componente horizontal positiva. F4 en este caso me dan el ángulo de 15 grados, entonces acá sería coseno. Coseno de 15 grados. Y bueno, simplemente luego esto se reemplaza, ¿cierto? F1 coseno de 30 grados vale 129,9 newton. F2 es 80, seno de 20, eso vale 27,4 newton, más 100 coseno de 15, que es 96,6 newton. Esto lo sumamos, restamos según corresponda y va a quedar 199,1 newton. ¿Cierto? Esta sería entonces la componente horizontal de la resultante. 199,1 newton y lo vamos a guardar este resultado para la conclusión de más adelante. Chicos, si van teniendo preguntas, pueden ir haciendo. Repetimos procedimientos, ¿cierto? Para la componente I, ¿cierto? Vamos a definir hacia arriba como es común, como positivo, igual a la sumatoria de la FI, ¿cierto? De las cuatro fuerzas. Entonces, en este caso vamos a tener F1, seno de 30, positivo porque va hacia arriba, seno de 30 por el ángulo que me dan. Luego F2 también sería positivo, en este caso eso sí, con el coseno de 20, con el coseno de 20 menos F3, ¿cierto? F3 es completamente vertical, así que no hay que descomponerla, y menos F4, ¿cierto? F4, en este caso seno de 15. Seno de 15 grados, y igualmente, ¿cierto? Reemplazamos los valores, y esto me va a dar 75 newton, o sea, 150 por seno de 30 da 75, más 75,2 newton, que es igual al 80 coseno de 20, menos la fuerza F3, que vale 110 newton, y menos F4, 100 newton, seno de 15, esto va a dar muy pequeño, menos 25,9 newton, y esto me da en total 14,3 newton. Entonces, esta sería la componente vertical de la resultante, ¿vale? Sería 14,3 newton. Ahora, habiendo encontrado las dos componentes, ¿cierto? Para consolidar este resultado, ¿cierto? Como conversábamos en las clases anteriores, tenemos que entregar la magnitud, ¿cierto? El sentido y la dirección para caracterizar completamente esta fuerza resultante que hemos obtenido. ¿Ya? Entonces, vamos a expresar primero la fuerza en su notación vectorial, o sea, esto sería 199,1 newton en Itongo más 14,3 newton en J. Esa es la notación vectorial. Importante porque de esta manera estoy especificando el sentido que tiene la fuerza. O sea, estoy diciendo que es una fuerza que va positiva en X y positiva en Y, o sea, va hacia arriba y hacia la derecha. De igual forma, tendríamos que entregar el módulo, ¿cierto? Que obtenemos por Pitágoras, 199,1 newton al cuadrado, más 14,3 newton al cuadrado bajo raíz, y esto me va a dar 199,6.
199,6 newton. Acá entregamos el módulo. Y también debiésemos entregar la dirección, el ángulo, que lo vamos a medir a partir de la horizontal con la tangente, o la función inversa a la tangente, 14,3 newton sobre 199,1 newton, y esto me va a dar un ángulo de 4,1 grados. De esta manera especificamos la dirección, ¿vale? Entonces podríamos concluir, ¿cierto? Si dibujo acá el perno de argolla, ¿cierto? Que teníamos originalmente, la fuerza resultante es una fuerza positiva hacia la derecha y hacia arriba, ¿cierto? Con un valor de 199,6 newton y una inclinación de 4,1 grados. Este sistema de acá abajo, la resultante que hemos encontrado es un sistema equivalente a este sistema de 4 fuerzas originales que teníamos, ¿vale? Representan el mismo resultado desde el punto de vista de la estática de este elemento, ¿sí? Y del movimiento del estado de reposo que puede mantener o puede cambiar según la aplicación de la fuerza, ¿ya? El efecto es el mismo, por eso es un sistema equivalente. Y de esta manera, ¿cierto? Se consolida el resultado, se entrega toda la información necesaria para entender bien cómo se compone esta resultante. ¿Dudas, consultas hasta acá, chicos, con el problema? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, ¿siempre va a ser tangente la menos 1? No te escuché bien. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Siempre va a ser tangente a la menos 1? Sí, o sea, en realidad depende, ¿cierto? Con qué componentes estés trabajando, en qué ángulo definas aquí. O sea, generalmente sí se puede ocupar siempre la tangente a la menos 1 cuando se calcula el ángulo horizontal, pero a veces, no sé, igual puedes ocupar, por ejemplo, el seno a la menos 1 si utiliza el módulo con alguna de estas dos, por ejemplo, o el coseno se utiliza la componente horizontal con el módulo, también se puede y debería darte el mismo resultado. ¿Y era dirección, cierto, o sentido? Aquí ¿El ángulo? con este ángulo estoy especificando la dirección. Ya. La Gracias. dirección, aquí estoy especificando el módulo, y la notación vectorial lo que me está especificando es el sentido, ¿cierto? Porque me está diciendo que es positivo y positivo, o sea, me está especificando hacia dónde apunta el vector. Bueno, aquí en la diapo este ejercicio igual estaba resuelto, ¿sí? Por si lo quieren revisar, es exactamente lo que acabamos de ver. Así que bueno, el segundo tema que quiero que revisemos hoy día es el equilibrio de una partícula, ya que ahora sabemos encontrar una resultante, ¿cierto? Vamos a decir que una partícula está en equilibrio cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula es igual a 0. Ya. Aquí lo que hay que entender, para entender el equilibrio hay que tener en cuenta que un cuerpo siempre tiene posibilidades de movimiento, ¿ya? Movimientos tanto traslacionales como rotacionales, ¿ya? En este caso, como estamos con una partícula, ¿cierto? O sea, no es un cuerpo que tenga dimensiones como tal, sino que es un punto en el espacio, ¿ya? Y en este caso en el plano, específicamente porque no hemos extendido esto al plano, estamos en el espacio y tenemos una partícula en el plano. La partícula, ¿cierto? Tiene dos posibilidades de movimiento estando en el plano, ¿cierto? Puede moverse en X y puede moverse en Y. Esos dos son los únicos movimientos elementales que puede realizar. Cualquier otro movimiento que pudiese realizar la partícula
se puede expresar como una combinación lineal de estos dos movimientos elementales. O sea, por ejemplo, si se mueve en diagonal, yo puedo decir se movió tantas unidades hacia la derecha y tantas unidades hacia arriba o hacia abajo, y de esa manera especificar el movimiento. Ese sería un estado de movimiento, ¿ya? El estado de equilibrio es cuando hay ausencia de ese movimiento, y esa ausencia de movimiento se debe a que la fuerza en cada dirección es cero, ¿vale? O sea, por ejemplo, si una partícula yo sé que no tiene movimiento horizontal, es porque la fuerza resultante no tiene componente horizontal. Lo mismo pasa con la componente vertical. Si yo sé que no tiene componente, si no tiene movimiento vertical, es porque la fuerza resultante no tiene componente vertical, ¿ya? Es por eso que la condición necesaria y suficiente para asegurar el equilibrio de una partícula es que la fuerza resultante que actúa sobre la partícula sea cero. Y con ello, ¿cierto?, se está implicando que las componentes, tanto en X como en Y, tienen que ser cero, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, tenemos cuatro fuerzas actuando sobre una partícula, la resultante, ¿cierto?, puede ser representada mediante la regla del polígono, o sea, poniendo una fuerza después de otra. Al hacerlo, si el estado de la partícula efectivamente es de equilibrio, ¿cierto?, va a pasar que el polígono va a ser un polígono cerrado, ¿cierto? O sea, no vamos a poder trazar una diagonal desde el principio de la primera fuerza hasta el final de la última, porque este principio y este final van a coincidir, ¿sí? De esa manera, gráficamente se visualiza que la resultante da cero. ¿Sí? De esa manera, un polígono cerrado siempre proporcionará una representación gráfica del equilibrio de una partícula. Si se fijan acá, las cuatro fuerzas se cierran, ¿cierto?, independiente del orden en el que yo las ponga. No pasa como, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Acá estas tres fuerzas no se cerraban y había, por lo tanto, una resultante que es esta flecha, este vector azul. Aquí no lo hay, ¿ya? Porque la partícula está en equilibrio. Y eso implica, lógicamente, esta ecuación vectorial, ¿ya? Lo que estamos diciendo acá es que la resultante, es decir, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre la partícula, son iguales a cero. Luego, si yo esta ecuación la trabajo, descompongo la fuerza resultante, descompongo las fuerzas que van dentro de esta sumatoria y separo, ¿cierto?, las componentes, factorizo por I tongo y J tongo, ¿cierto? De esa manera, llego de esta ecuación vectorial a dos ecuaciones escalares. Dos ecuaciones escalares. Estas dos ecuaciones las vamos a llamar ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Que para el caso específico de una partícula en el plano son dos, que me dice que la sumatoria de las componentes de la fuerza en X igual a 0 y la sumatoria de las componentes de la fuerza en Y también es igual a 0. ¿Ya? Estas son las ecuaciones de equilibrio para una partícula en el plano, ¿ya? Luego vamos a ver más adelante qué pasa con una partícula en el espacio, y también vamos a ver qué pasa con un cuerpo con dimensiones en el plano y también en el espacio. O sea, vamos a ir, ¿cierto?, del caso más sencillo que es este al caso más complejo. En este caso son solamente dos ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Y acá están aplicadas al ejemplo anterior, que acá está numérico, ¿cierto? Se descomponieron las cuatro fuerzas, ¿cierto? Y se sumaron las componentes acá. Hasta la suma se puede comprobar que esto da igual a 0, tal como se evidenciaba en el dibujo del polígono. Eso, entonces, estas son las dos condiciones de equilibrio, y según la ley de Newton, la segunda ley de Newton, ¿cierto? Si estas condiciones se cumplen, ¿cierto?, puede implicar dos estados, ¿cierto? O sea, el equilibrio se puede visualizar como dos estados posibles. Uno es el reposo, ¿cierto? Y el segundo es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? O sea, si hay condiciones de equilibrio, la partícula va a permanecer en reposo si originalmente estaba en reposo, o se va a mover con velocidad constante en línea recta si originalmente estaba en movimiento. ¿Vale? Entonces, estas dos ecuaciones de acá, lógicamente que me permiten encontrar o despejar, ¿cierto?, resolver dos
incógnitas para un sistema de ecuación de fuerzas en equilibrio. Y para aplicarlas, ¿cierto? Para encontrar estas dos soluciones, ¿cierto? O estas dos variables, a partir de las ecuaciones de equilibrio, estas dos variables, ¿cierto? Pueden ser, por ejemplo, pueden ser dos fuerzas, dos magnitudes de fuerzas, o la magnitud de dos fuerzas, o puede ser la magnitud y la dirección de una fuerza en específico. ¿Vale? O sea, una fuerza, para que me entiendan, una fuerza completamente descrita supone dos incógnitas. Ya, si yo no conozco una fuerza, nada de ella, son dos incógnitas. Una incógnita por la magnitud y otra por la dirección. A veces se conoce la dirección de la fuerza, pero no se conoce la magnitud, y ahí es una incógnita, ¿ya? Pero con las ecuaciones de equilibrio, para una partícula en el plano, yo tengo dos ecuaciones para despejar dos incógnitas. Y para aplicar de manera correcta estas ecuaciones de equilibrio, lo primero que se tiene que hacer siempre es encontrar o, ¿cierto?, producir un diagrama de cuerpo libre correcto, ¿cierto? Ustedes ya manejan el concepto de diagrama de cuerpo libre, pero explicándolo de manera simplificada, ¿cierto? Un diagrama de cuerpo libre es cuando un cuerpo que se está estudiando se separa de su entorno y de todo lo que está en contacto con él, y en vez de poner en el diagrama los objetos que están en contacto con el cuerpo de estudio, se ponen las fuerzas que resultan de ese contacto, ¿vale? Entonces siempre el primer paso en este tipo de problemas es construir el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Considerando todas las fuerzas que pueden estar ejerciéndose sobre el cuerpo, tanto las que son conocidas como las que son desconocidas. Ahí, ¿cierto?, entra a jugar el peso, y también comúnmente acá vamos a encontrar una fuerza que es bastante común, ¿cierto?, que es la tensión, que quiero acá poner un poco de énfasis sobre algunas de las cualidades que tiene una fuerza tensionante, ¿cierto?, que es una fuerza que está ejercida por una cuerda o por un cable sobre el cuerpo al cual está conectada, ¿cierto? Y cumple varias condiciones siempre y cuando la cuerda o el cable sea ideal, ¿ya? Eso implica que no tiene masa, o sea, que la masa del cable es despreciable, y que es inextensible, o sea, que no puede extenderse ni acortar su longitud. ¿Sí? Estas dos condiciones de cable ideal producen que se generen ciertas condiciones en la tensión. Una de ellas es que la tensión va a tener el mismo valor en cualquier punto de la cuerda, ¿ya? La segunda condición es que la fuerza tensionante siempre es una fuerza que tira del objeto, ¿ya? Siempre va hacia afuera del objeto, desde el punto de aplicación hacia afuera. O sea, no tiene la posibilidad de ser una fuerza que comprima o que empuje, ¿ya? Siempre va hacia afuera. Y la tercera condición es que la fuerza que ejerce un cable, una fuerza tensionante, siempre tiene la misma dirección del cable, ¿sí? O sea, la fuerza siempre va dirigida a lo largo del cable, tiene la misma dirección, ¿ya? Esas tres condiciones son importantes para construir un diagrama cuerpo libre que involucre cuerdas o cables y por lo tanto fuerzas de tensión, como el ejemplo que vamos a revisar ahora. ¿Vale? En este caso tenemos dos cables, se amarran en C y se cargan como se muestra en la figura. El sistema que está en reposo determine las tensiones de los cables AC y cables BC. ¿Vale? Vamos a resolver este problema. Ya, tenemos entonces, ¿cierto? En este caso, tenemos que escoger, primero que nada, cuál queremos. Bueno, nuestro objetivo, ¿cierto?, es encontrar las tensiones de los cables AC y BC. Entonces tenemos que elegir un cuerpo libre adecuado para construir nuestro diagrama cuerpo libre y aplicar las ecuaciones de equilibrio, ¿vale? Entonces, en este caso,
el cuerpo libre que conviene utilizar, ¿cierto? Es el punto C, o la partícula en C, ya que en ese punto convergen los tres cables y convergen los dos cables que son los cables de interés que queremos determinar las tensiones, ¿ya? Entonces vamos a construir el diagrama de cuerpo libre de la partícula, si se quiere, de la partícula C. Aquí tendríamos la partícula, ¿cierto? Y sobre la partícula van a aplicar las tres tensiones que están conectadas en ese punto. Entonces, según las propiedades que yo le acabo de mencionar, tenemos que la tensión siempre va a tener la misma dirección que el cable. O sea, por ejemplo, la tensión BC, ¿cierto? Tiene que tener la misma dirección que el cable. Esa dirección que está acá. También, ¿cierto? Es una fuerza que siempre va hacia afuera. Es una fuerza tensionante, su nombre lo dice. ¿Ya? No tiene un cable no tiene la capacidad de hacer compresión. O sea, esta fuerza no hay ninguna posibilidad de que tenga esta dirección. ¿Ya? Siempre va a ir hacia afuera. Y la tercera propiedad, que en este caso no es necesario aplicarla, es que vale lo mismo en cualquier punto. O sea, si yo, por ejemplo, dibujase el diagrama cuerpo libre del apoyo que hay en B, esta tensión que estoy dibujando acá tendría el mismo valor que la tensión que actúa sobre la partícula en C. Tensión BC, ambas valen lo mismo porque son el mismo cable y un cable inextensible. ¿Vale? Entonces, acá tendríamos una tensión, ¿cierto? Tendríamos la tensión del cable que va de C hasta A, de C hasta A, ¿cierto? Por ahí. Y tendríamos la tensión del cable que va hacia abajo, que está sujetando, que está conectando, ¿cierto? Con el peso de 200 kilogramos. Entonces, aquí tendríamos la tensión CB, la tensión AC, o CA, creo que, bueno, da lo mismo. Los ángulos, ¿cierto? Se repiten. Acá se va a repetir este ángulo de 20 grados, acá se va a repetir este ángulo de 40. Y, ¿cierto? La tensión que conecta con el peso de abajo va a ser igual, ¿cierto? Al peso de ese cuerpo. O sea, va a ser igual a 200 kilogramos por la aceleración de gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado, igual a 1962 newton. Ya. Esta fuerza de acá no es directamente el peso del cuerpo, sino que es una tensión también, porque hay un cable conectado ahí, ¿sí? Pero ese cable está transmitiendo la fuerza peso de la caja, ¿cierto? Del peso que está ahí. ¿Vale? Si construimos, por ejemplo, el diagrama cuerpo libre de esa caja de 200 kilogramos, aquí sí que va a actuar directamente el peso, ¿cierto? Va a actuar directamente el peso, y hacia arriba va a estar la tensión que iguala al peso para que se mantenga en equilibrio. O sea, aquí, ¿cierto? Esto valdría, este es el peso real, 1962 newton. Acá hay una tensión que entre comillas es desconocida, y como el cable es el mismo, esa tensión se transmite acá. Entonces, en realidad, aquí para ser estricto, este no es el peso, sino que es una tensión que es igual a la tensión de abajo. ¿Me dan un segundo, chicos? Ya, ahora sí, disculpen. Como mencionaba, ¿cierto? Lógicamente que el peso actúa sobre este cuerpo. Ese cuerpo está conectado con una tensión hacia arriba, y a partir de la ecuación de equilibrio aplicada a esta caja, que sería sumatoria fuerza Ni igual a 0, llegaríamos a que la tensión también vale 1962 newton. Y esa tensión, al ser un cable inextensible, se transmite a la tensión sobre el punto C. Bueno, estos son detalles
que a la hora de resolver el problema no es necesario especificar, ¿cierto? Directamente se pone el peso acá y listo. Entonces, ahora sí, para determinar estas dos tensiones, AC y CB, podemos, ¿cierto?, aplicar las ecuaciones de equilibrio sobre la partícula C. Que en este caso son dos ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Sumatoria de fuerza en X igual a 0 y sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Entonces, tendríamos, para sumatoria de fuerza en X, tendríamos menos la tensión AC, ¿cierto? Menos porque su componente horizontal iría hacia la izquierda, por el coseno de 40 grados, ¿cierto? Más la tensión CB, positiva porque va hacia la derecha, coseno de 20 grados, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Vale? No hay otra fuerza horizontal. Para la sumatoria de fuerzas verticales tendríamos la tensión AC, seno de 40 grados, positiva porque va hacia arriba, más la tensión CB, seno de 20 grados, positiva porque va hacia arriba también, menos la tensión que es igual al peso de 1962 newton, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces se fijan que aquí lo que hemos construido es un sistema de ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Tenemos, por un lado, la sumatoria de fuerza horizontal y vertical, dos ecuaciones y dos incógnitas, que en este caso son las magnitudes de las tensiones, ¿ya? En este caso, fíjense que como son tensiones transmitidas por un cable y conocemos la inclinación del cable, en este caso las direcciones son conocidas. Por eso cada fuerza involucra solamente una incógnita, ya que es el modo. Entonces, básicamente acá esto simplemente se puede resolver. Es un sistema sencillo. O sea, yo, por ejemplo, por despejar acá la tensión AC en función de la tensión CB, reemplazo abajo y resuelvo y encuentro las dos tensiones. Ya que en este caso deberían darles como resultado la tensión AC, un resultado de 2129 newton, y la tensión CB debiese darle un resultado de 1735 newton. ¿Vale? Estas son las fuerzas tensionantes, las tensiones que se generan en las cuerdas a partir del peso que se está colgando, para que el sistema permanezca en equilibrio, es decir, en este caso, para que no haya movimiento. ¿Dudas, consultas con el problema, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo, profe, entonces, para hacer el diagrama de cuerpo libre, puede ser desde cualquier punto, no siempre tiene que ser el punto centro, como, Ya, para construir el diagrama de cuerpo libre, tú debes seleccionar el punto que te convenga según el ejercicio. O sea, en este caso, ¿cierto? Seleccionamos el punto C, básicamente porque en ese punto convergen tres tensiones, ¿cierto? De esas tres tensiones, dos son las incógnitas por las que se me están preguntando, y la tercera, ¿cierto? Es un valor que conozco, que es el peso. Entonces, en este caso, en ese punto se podía hacer el despeje y resolver el sistema. Generalmente es bastante evidente qué punto hay que utilizar. Ya en este caso era el punto C. Pero eso siempre va a depender más que nada del problema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicos? Bueno, en realidad acá igual está resuelto el problema. Y esa era la presentación del día de hoy.
Con esto damos por finalizado el sistema equivalente en fuerzas, en particular en el plano, ¿cierto? Y el equilibrio de estas. La próxima semana ya vamos a ver estos mismos conceptos, pero aplicados a sistemas en el espacio. Vamos a seguir trabajando con partículas por ahora, pero vamos a extender este dominio, ¿cierto?, a partículas que estén en el espacio, o sea, que involucren fuerzas que están en sistemas de 3 dimensiones. Así que eso, chicos, si no hay más dudas o consultas, la clase quedaría hasta acá, ¿cierto? Quedaría hasta acá, ¿cierto? Y nos veríamos ya el próximo día lunes. Así que les dejo la palabra y en caso contrario, ¿cierto? Me voy despidiendo y que tengan una buena semana. Bueno, profe, que esté bien. Chao, chao. Igualmente, chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Igual, chao, chao.